El Departamento de Educación Religiosa del Ministerio de Educación Pública los saluda y les presenta un mensaje en torno a la celebración de los 80 años del restablecimiento de nuestra asignatura en el sistema educativo costarricense. Al iniciar el tercer bloque, tengamos presente lo dicho por San Juan Pablo II a los jóvenes de Costa Rica. Para vivir el presente hay que mirar el pasado, superándolo hacia el futuro. Es así que los invitamos en este momento a disponerse a participar del panel titulado La educación religiosa de cara al futuro, donde se plantean propuestas para la educación religiosa que responda a las necesidades de la sociedad costarricense. Reciban un saludo de bienvenida a este momento del Congreso del 80 aniversario de la educación religiosa en el sistema educativo público costarricense. En medio de este Congreso, que no solamente es para mirar la historia, sino también para proyectar la asignatura, tenemos este espacio que es fundamental para ver distintas perspectivas de la educación religiosa a través de este panel de expertos, donde lo que vamos a hacer es tratar de ver distintas aristas de la educación religiosa y que permitan a todos los asistentes tener puntos de opinión, ver hacia dónde puede ir la educación religiosa y su justificación dentro del sistema educativo costarricense. Para esta mañana de trabajo tenemos un panel de expertos que nos enriquece y nos engalana este congreso con la participación de, en primer caso, el presbítero José Francisco Soto Soto, que nos va a ayudar desde la parte histórica en este momento de trabajo. Posteriormente nos acompaña desde el Ministerio de Educación Pública de la Dirección de Desarrollo Curricular la doctora Maybel Quiroz Acuña, de la Dirección de Desarrollo Curricular, que nos va a dar también la visión ad intra de la educación religiosa en marco de esta transformación curricular. También contamos con la presencia del presbítero David Solano Chávez, sociólogo, que nos va a ayudar también a entender la educación religiosa desde esta perspectiva, desde la sociología. Y finalmente tenemos a Fray Víctor Mora Mesén, que nos va a acompañar también desde su experticia en los estudios bíblicos para aportar desde la Biblia a este gran tema que es la educación religiosa. Desde ya agradecemos a todos los panelistas, a todos este momento y esperamos que sea de mucho provecho para el análisis, el discernimiento sobre la educación religiosa. Entonces, la mecánica de esta actividad es muy práctica. Cada uno tendrá 15 minutos para hacer su aporte. Posteriormente, una vez que hayan terminado los 4 expositores, tendremos un espacio al interno de conversatorio y ya para cerrar tendremos un cierre donde retomemos los puntos de cada uno. Entonces, a cada uno, al padre José Francisco, a Maybel, al padre David y a Fray Víctor, le agradecemos su presencia y comenzamos a partir del padre José Francisco Soto Soto con su parte histórica. Padre, muchas gracias y bienvenido. Bueno, yo en esta exposición voy a ser sumamente sintético, muy resumido, porque hablar de la educación en Costa Rica es un tema bastante extenso. Estoy siguiendo un poco a Bernal Martínez, que ha hecho una cronología muy interesante sobre la educación, la historia de la educación en Costa Rica. Él periodiza estos distintos momentos, ¿verdad? Y tendríamos que ver primeramente un primer periodo que es toda la parte prehispánica, antes de la llegada de los españoles. Sería la educación indígena un poco, ¿verdad? No hay grandes estudios. Según la historiografía en educación, en antropología,
la presencia del Homo sapiens en Costa Rica data hacia el año 10.000 antes de Cristo, es decir, que es un periodo bastante largo, y hay distintos momentos en ese desarrollo de estas culturas indígenas antes de llegar a los españoles. Primero, una primera fase que iría de ese año 10.000, ¿verdad?, a el año 2000 antes de Cristo, que sería un periodo de cazadores recolectores. Parece que esto, o sea, donde se ubican estos asentamientos un poco de esta época, Turrialba, Valle Central, Volcán Miravalles. En esta fase, lógicamente, la educación toda es espontánea y de sobrevivencia, ¿verdad? Es decir, las personas aprenden para recoger frutos y para alimentarse. Un segundo periodo, el agricultor es temprano, ¿verdad? Que iría del año 2000 antes de Cristo al 300 antes de Cristo. También se ubica un poco en la región de Tilarán, Arenal, Liberia, Cañas, Caribe, Valle Coto. Aquí ya hay agricultura inicial, ¿verdad? Sobre todo en tubérculos. Y un poquito aparece el uso de la cerámica. El tercer periodo que establece este historiador sería, digamos, del año 300 antes de Cristo al año 300 después de Cristo, que sería ya una sociedad trivial, es decir, de tribu se pasa a una sociedad más o menos cacical, ya comienza a aparecer la figura del cacique. Otro periodo que establece es el cacicazgo complejo, ¿verdad? Del 300 después de Cristo al 800. Bagaces, Liberia, Tilarán, Volcán Orosi, Pacífico Central, San Vito. Después, otro periodo sería del 800 al 1500 después de Cristo. En Cartago, aquí, Cartago, Guayabo, Osa, Térraba, en la Gran Nicoya. En esta primera fase, voy muy rápido, en los primeros pobladores hay una vivencia instintiva que corresponde a la necesidad de su sobrevivencia, educación espontánea. Con el inicio de los cacicados ya sí podemos hablar un poquito que se va a diversificar el aprendizaje, porque entonces algunos tienen que aprender técnicas para cazar y después en agricultura y ya con la cultura un poco sedentaria. Educación para la transmisión técnica sería ahí, ¿verdad? En otro periodo, ya cuando hay caciques, él se convierte en el gran maestro, en el guía del pueblo y se define una organización social. Entonces, hay caciques guerreros, caciques teocráticos. La educación va a responder a esas necesidades de estos grupos. Y un periodo posterior de un cacicado maduro, ¿verdad?, que va del 300 al 800 después de Cristo, la educación va a responder a distintos estadios, ¿verdad? Guerreros, chamanes, agricultores, artesanos. Aquí entonces ya hay más diversidad en el aprendizaje. Hay un ligamen de lo terreno y lo espiritual. Entonces ya aquí es como entra un poquito más la parte espiritual en la transmisión de aprendizaje. Y el último periodo se mueve entre creencias míticas, sincretismo religioso, ceremonias rituales y construcción, que sería del 800 a 1500. Entonces, en resumen, la educación en este primer periodo responde a la vivencia del hombre como individuo y como grupo social, y buscando siempre maneras espontáneas para adaptarse en armonía con la naturaleza para llevar a cabo su sobrevivencia. La época hispánica sería ya del 1502 al 1821. Es un periodo de conquista, lo primero, ¿verdad?, que iría hasta 1570 aproximadamente. Se caracteriza por dos líneas de acción, es decir, y ese es un gran problema para la hora de valorar un poco todo este periodo de la conquista y de la colonia. Primero, la colonia española con dos figuras muy representativas, Juan de Caballón y Gil González Dávila. Luego, y en la otra parte religiosa,
Estrada Rábago, un franciscano que viene de Nicaragua, y Diego de Agüero, el primero que parece que entró a bautizar en Nicoya. Entonces, aquí en esta fase los grandes maestros van a ser los religiosos. La catequesis se va a convertir en una instrucción y en doctrinamiento también a la vez. El padre Francisco Bajo, que parece ser el primero en adentrarse en el interior del país, evangelizó por esta zona de Tucutrique. Entonces, hacia esta primera fase, este primer periodo de colonización. Luego, entonces, se iniciaría un segundo periodo que sería de colonia, de la colonia. A partir de 1575, se marca como el final de la conquista, el inicio de la colonia. ¿Por qué? Porque estas condiciones se dieron. Hacia 1575 hay una pacificación de los indios en la mayor parte del territorio nacional. Segundo, la afirmación del dominio español sobre todo el territorio, ya tienen control. Y el tercero, el asentamiento de Cartago como capital de la naciente provincia. En Cartago, en 1594, nace ya la primera escuelita con el padre Diego de Aguilar. Es interesante esta iniciativa de la iglesia, cuando todavía los conquistadores ni siquiera habían pensado en esto, pues, y aquí el aporte grandísimo de la evangelización franciscana, claro. Los franciscanos con esta medida de doctrina, centros doctrinales que crearon en donde habían ciertos núcleos de caciques, fue muy importante, ¿verdad? Porque fue muy pacífica. Pero, claro está que para la iglesia la evangelización está limitada por todo el espíritu de dominación, ¿verdad? De conquista. Bueno, sin embargo, entonces esta es una primera iniciativa acá, de crear la primera escuelita en Cartago. Y esta escuelita va a sobrevivir hasta 1623. Una escuelita con mucha limitación, mucha limitación. Hacia 1676 se crea en Nicaragua, porque nosotros dependíamos ya de la diócesis de León, de Nicaragua, la Universidad de San Carlos en Guatemala, y luego también en 1681 con gran auge, se inaugura en 1681. Para mí, en esta fase de la colonia, hay un elemento que para mí todavía, es decir, no se ha valorado en esta perspectiva, que es el acontecimiento, el hallazgo de Nuestra Señora de los Ángeles. Siguiendo un poco a Monseñor Sanabria, en todo el estudio que hizo, la Virgen de los Ángeles constituye, yo creo que el elemento educativo más importante en la historia de Costa Rica. Por esto, porque el contexto que analiza Sanabria, una sociedad sumamente clasista, racista, con leyes raciales pero muy fuertes. Por ejemplo, el indígena no podía, en la muy noble y leal ciudad de Cartago, por ejemplo, montar a caballo. Solamente el español criollo o el nacido o el llegado de España. No podía andar con cutacha a la cintura, solamente el español. Es decir, tenía que pagar las mitas, es decir, un impuesto que se pagaba ya a las niñas adultas y demás de trabajo, digamos, un trabajo que había que ser voluntario. En este contexto, lógicamente, eso generó un sentimiento de rechazo de los grupos que se venían ya aglutinando en la periferia de Cartago, y que constituyó un núcleo poblacional en lo que llamaron la Puebla de los Pardos, hoy más o menos de la Basílica de Oriamuno. ¿Qué es lo importante aquí? Que esa cruz de Caravaca que establecieron los españoles marcaba un límite racial. Hasta aquí digamos, la muy noble, y después la Puebla de los marginados. Entonces aquí la Virgen, el hallazgo de Nuestra Señora, Monseñor, claro, hay que reconocer, Monseñor nunca habla de aparición. El título del libro es Hallazgo de Nuestra Señora de los Ángeles. Eso ya es algo importante.
esa presencia de María en esa imagen va a significar, digamos, una ruptura increíble del racismo que se venía dando. Es decir, la Virgen ahí, sin un derramamiento de ninguna bala, de nada, produce la transformación más grande que se ha dado en Costa Rica, porque rompe las fronteras raciales y se genera la fusión de culturas. Entonces, a partir de ahí, Costa Rica entonces comienza a hacer una nacionalidad con una identidad, ¿verdad? Ese es, para mí, es el acontecimiento, porque a partir de ese momento María se convierte en la primera defensora de derechos humanos en Costa Rica. Se convierte en la primera gran educadora de Costa Rica y con una opción preferencial hacia los pobres. Eso es importantísimo, ¿verdad? Que lo va a entender maravillosamente Monseñor Sanabria. Y Monseñor Sanabria tuvo una gran inspiración, por eso se llevó días, meses, años estudiando el acontecimiento de Nuestra Señora de los Ángeles. Porque ahí, desde esa opción de María hacia esos sectores, Monseñor, hay que entender la opción de Monseñor por las clases de los trabajadores, ¿verdad? En la década de los 40 en el siglo XX. Bueno, rápidamente, porque ya yo creo que... sí, padre, sí. Sí. Nos quedan 3 minutitos para ir cerrando esta primera etapa. Ok, entonces, bueno, finalmente, yo lo que quisiera es señalar, y quizá ya me voy a las conclusiones, porque no voy a señalar esto. En todo este desarrollo histórico de la educación religiosa en Costa Rica, la Iglesia ha constituido una cierta vanguardia, que no siempre es reconocido. Por ejemplo, educación vocacional, los primeros que iniciaron educación vocacional en Costa Rica fueron los padres salesianos, en Cartago. En el primer colegio vocacional en Valles, acá en Desamparados, el padre Armando Alfaro. También hay que reconocer la primera escuela que se establece. Estoy hablando del campo educativo. El primer colegio para la educación agropecuaria en Costa Rica lo fundó la iglesia en Santa Clara, la conferencia episcopal que todavía pertenece a ella. Y después el Estado comienza ya con toda la educación vocacional, después los colegios agropecuarios, ¿verdad? Por todo el país. Esto es interesantísimo. Me parece igual que en el campo de la salud. La iglesia es la primera que toma la iniciativa con la Junta de Caridad en la colonia. Y después aparece la Junta de Protección Social y el Hospital San Juan de Dios y todo. Entonces, en ese sentido, la función, me parece, de la iglesia es ir iluminando, ir profética, ir abriendo caminos donde todavía la sociedad civil no está reconociendo sus derechos. Bueno, y ahora se me agotó, lástima que tenía más, pero bueno, en otro momento. Bueno, padre, muchísimas gracias. Bueno, ahora en el conversatorio podremos ahí tener oportunidad de retomar algunos puntos que nos han quedado. Sí. Siglo XIX, siglo XX, un poquito, sí. Perfecto, padre, muchísimas gracias. Y claro, dentro de un sistema, de un congreso en línea donde tenemos estas grabaciones y tenemos estos espacios tan limitados, entonces, por ahorita vamos a dejarlo aquí. Más adelante en el conversatorio retomamos, porque después de este vistazo histórico de cómo a lo largo de la historia, de una manera incipiente, comenzó la educación religiosa hasta formalizarse ya en el siglo XX, ahora vamos a tener, después de esta visión histórica, vamos a tener la parte curricular. Y para esto nos acompaña la doctora Maybel Quiroz Acuña, de la Dirección de Desarrollo Curricular, para que en estos 15 minutos podamos ver esa relación de la asignatura de educación religiosa en el contexto de la transformación curricular y la visión tan amplia que tiene la asignatura desde el diseño universal para el aprendizaje. Pero para esto vamos a tener la oportunidad de escuchar a Maybel, a quien le damos la bienvenida y le damos la palabra. Buenos días, voy a compartir pantalla. Por favor, me avisan si se está viendo, si son tan amables. Sí, ya se está viendo. Ajá. Voy a minimizar aquí.
Ahí está en presentación, sí. Sí, perfecto. Muy bien, muy bien. Bueno, para mí es un honor estar con personas tan distinguidas compartiendo este panel. Mi aporte es principalmente con respecto a la transformación curricular. Ustedes saben que desde el año pasado nosotros estamos participando en un proceso de transformación curricular, siempre teniendo como algo muy importante la educación inclusiva como nuestro norte, nuestra guía, basada en un enfoque de derechos humanos. Para eso tenemos una política educativa que se llama la persona centro, el proceso educativo y sujeto transformador de la sociedad, un marco referencial que se basa en el humanismo, el paradigma de la complejidad, el constructivismo social y el racionalismo como partes fundamentales o ejes fundamentales que cubren todo nuestro quehacer pedagógico. Nosotros creemos que la educación debe ser para todas las personas indistintamente de sus características personales, su condición, su género. Entonces, es educación inclusiva y dentro de este paraguas de la educación inclusiva, pues la educación religiosa con su aporte fundamental para hacer de la educación y del sistema educativo un sistema educativo inclusivo. Entonces ahí viene la pregunta, ¿por qué la educación religiosa es inclusiva? Bueno, la educación religiosa es inclusiva porque, como ya lo vimos, tiene un enfoque de derechos humanos y ese enfoque, ya como el padre lo dijo, bueno, viene de muchísimos años atrás, ¿verdad? Y como esa visión de que el hombre es el centro y dentro de esa centralidad, pues esa preferencia hacia, hacia todo lo que es las personas que tienen, digamos, mucho mayor riesgo de exclusión. Es interreligiosa, ¿verdad? No se focaliza en una sola religión, sino que da una visión intercultural del ser humano, una visión holística, ecuménica, respetuosa, entre los vínculos con otras confesiones y cosmovisiones, ¿verdad? Las cosmogonías y las cosmovisiones son multifacéticas, igualmente el ser humano es multifacético, entonces la educación religiosa hoy por hoy nos permite ese enfoque holístico del ser humano, sobre todo basándose en ese respeto a la diversidad y a los credos. Entonces vemos cómo la asignatura de educación religiosa, que es parte del currículum nacional, da un aporte fundamental a la formación holística del ser humano. Bueno, esa política educativa, como yo les dije, parte de 4 dimensiones. El ser humano, aunque es tan amplio, lo podemos ver desde 4 dimensiones que son las maneras de pensar, las formas de vivir en el mundo, las formas de relacionarse con otras personas y herramientas para integrarse a ese mundo, ¿verdad? Porque no vivimos solos, sino que vivimos en comunidad. Y aquí tenemos los 4 paradigmas que yo les dije, el humanismo, el constructivismo social, el paradigma de la complejidad, porque sabemos que ahora el mundo es complejo y la inteligencia distribuida hay que hacer la inteligencia compartida, y el racionalismo que siempre nos permite ese diálogo entre lo que es fe y cultura o fe y razón. Por otra parte, la política curricular Educar para una nueva ciudadanía planteó lo que es la transformación curricular como una visión, no de que la transformación tiene que venir de arriba hacia abajo, sino que la transformación la tenemos que hacer de abajo hacia arriba. Muchas de las políticas quedan como un gran enunciado. Nosotros hemos tratado de que esta política curricular realmente se experimente, se viva en cada uno de los actos educativos. Entonces ahí viene un lema que decimos que el docente es la persona, el principal tomador de decisiones curriculares en el aula. Y vemos aquí cómo se nos alinea la política curricular teniendo los mismos paradigmas y teniendo las 4 dimensiones que propone también la política educativa. Entonces vemos cómo son totalmente complementarias la política educativa y la política curricular y a su manera también la transformación curricular. Bueno,
desde la parte de la neurociencia y la neuropedagogía, uno de los aportes más importantes que se ha hecho a la educación inclusiva es pensar que la variabilidad o las diferencias son la norma y no la excepción. Es decir, los seres humanos somos maravillosamente diferentes y en esa diversidad y en cómo nuestro cerebro funciona, ¿verdad? Una de las partes más importantes para el aprendizaje es la motivación. Ya está fundamentado en muchas investigaciones cómo nuestro cerebro, cuando está motivado, cuando es capaz de mantener una atención, hace que el aprendizaje fluya y que el aprendizaje sea mejor. Y esa motivación nos permite captar toda la información que el medio nos da para ir creando andamiajes cognitivos, ir creando nuestros propios aprendizajes y en esos andamiajes cognitivos nos permiten expresar y transformar ese mundo. Por eso la política habla que la persona es el centro y sujeto transformador de la sociedad y propone la política curricular en su página 31 al diseño universal del aprendizaje o DUA, que son sus siglas, como una propuesta y un marco referencial para lograr ese aprendizaje en la diversidad. Aunado a esto, la asignatura de educación religiosa nos da dos aspectos fundamentales del ser humano, que es el aspecto espiritual y el aspecto y la parte trascendente. Todos nosotros, los seres humanos, buscamos trascender. Tenemos una parte espiritual que yo siempre digo que es como un rompecabezas y es como la pieza central que cuando eso realmente está lleno, pues eso nos permite entonces ese aprendizaje con sentido para ser mejores personas, para poder entonces colaborar en un mundo mejor y en una ciudadanía planetaria. Bueno, nuestra transformación curricular se basa en dos aspectos fundamentales y esto es como un repaso, yo sé que ustedes lo manejan muy bien y es que nos basamos en el desarrollo de habilidades por medio de aprendizajes logrados y una mediación pedagógica transformadora. Bueno, ¿y qué es una habilidad? ¿Qué entendemos nosotros por habilidad? Para nosotros y para el Consejo Superior de Educación, que fue quien aprobó esta definición, las habilidades son capacidades aprendidas de la población estudiantil que utiliza para enfrentarse a situaciones problemáticas de la vida que trascienden una simple transmisión de conocimiento y van más allá que la persona pueda apropiarse de ese conocimiento sistematizado para crear su propio aprendizaje y transformar su entorno para tener una mejor calidad de vida, que es lo que nosotros buscamos, y un desarrollo inclusivo, donde nadie se quede atrás, donde todos tengan oportunidad de aprender, de crecer, de tener un trabajo digno, una vida digna, de tener su vivienda y que realmente seamos una sociedad más equitativa, que es a fin de cuentas lo que nosotros queremos. Bueno, entonces como país nosotros decidimos escoger 13 habilidades. De todas las habilidades que pueden haber, nosotros decidimos como país escoger 13 habilidades. Y esas 13 habilidades las organizamos en esas 4 dimensiones que ya les dije que estaban en la política educativa y en la política curricular. En maneras de pensar tenemos 5 habilidades que son pensamiento crítico, pensamiento sistémico, aprender a aprender, resolución de problemas, creatividad e innovación. En formas de vivir en el mundo tenemos ciudadanía global y local, responsabilidad personal y social, estilos de vida saludable, vida y carrera. En la dimensión 3 tenemos dos habilidades fundamentales también en donde la educación religiosa hace un gran aporte y es la comunicación, tender esos puentes entre las diferentes personas, entre las diferentes visiones religiosas, ¿verdad? Y buscar la colaboración, el trabajo en equipo, donde todos nos sintamos que somos parte de algo y no que somos islas, sino que somos eslabones de una cadena. Y por último, no podemos dejar, menos ahora en época de pandemia, atrás la tecnología y son esas habilidades de apropiarse de la tecnología, pero con un manejo responsable de la información.
Eso nos viene entonces a decir, bueno, y en esta transformación curricular, ¿cuáles son los aportes de la educación religiosa, de todos ustedes, compañeros y compañeras que son docentes de educación religiosa? Bueno, es esa respuesta a la trascendencia, ese respeto a la dignidad de las personas, el fomentar esa sana convivencia, el uso responsable y ético de la ciencia y la tecnología. ¿Y cómo logramos esos aportes? Bueno, mediante una mediación pedagógica transformadora, partiendo de un diálogo entre fe y cultura, por una experiencia comunicativa y un encuentro de relaciones humanas compartidas, que son las partes importantes de la educación religiosa, sin dejar de lado los momentos de la praxeología que ustedes como disciplina y como enfoque curricular tienen, que es ver, juzgar y actuar, tomar conciencia de lo que sucede, juzgar, pero no quedarnos de una forma pasiva, sino ir más allá. Es transformar, es buscar eso de trascender, pero en un plano humano. Y para eso, la mediación pedagógica transformadora nos habla del diseño universal para el aprendizaje, que son múltiples formas de presentar la información, múltiples formas de que la persona las exprese y múltiples formas de motivación. El diseño universal para el aprendizaje, que es el marco que la transformación curricular propone, se basa en tres principales aspectos, que son el diseño universal, de que todas las personas pueden aprender si las cosas son accesibles. Por una rampa podemos pasar a alguien en silla de ruedas, alguien con un coche con un bebé, o el señor de la Coca-Cola que lleva las cajas, ¿verdad? Cuando pensamos en que vamos a diseñar para todas las personas, pensamos en un diseño universal. Desde la tecnología, la flexibilidad y desde las tres redes neuronales que participan en el conocimiento, que son las redes estratégicas, las afectivas y las redes receptivas. Entonces aquí vemos, si nosotros trabajamos desde esas tres redes, estamos motivando, estamos estimulando todo el cerebro y la persona va a tener una atención sostenida, que es lo que le va a permitir el aprendizaje. Y yo aquí llevo mi propio cronómetro y sé que me quedan 4 minutos. Entonces, en estos 4 minutos yo voy a explicarles esos 3 pasitos del diseño universal para el aprendizaje. Cuando nosotros motivamos, cuando ponemos retos con probabilidad de éxito y hacemos que la autoconfianza mejore en nuestros estudiantes, estamos trabajando las redes afectivas, el componente emocional, y estamos viendo desde esa parte de ver, juzgar y actuar, esa parte emotiva. ¿Quién soy yo como persona y ser humano? Desde las partes de múltiples formas de expresión, puedo presentarle a los estudiantes un vocabulario accesible, basándome en sus conocimientos previos, buscando siempre la transferencia y la generalización. El qué del aprendizaje, permitiéndoles que ellos puedan resolver los problemas desde múltiples formas, desde múltiples vías y desde muchos caminos. Y por último, las múltiples formas de acción y expresión son las redes estratégicas. Cómo nosotros les permitimos, desde lo que han visto, desde lo que han percibido, desde lo que han aprendido, desde todas esas diferentes visiones de mundo, desde todas esas diferentes formas de presentar la realidad, tomar sus propios criterios, siempre basados en los derechos humanos, en el respeto a la diversidad y en el trabajo colaborativo para construir y hacer redes para lograr un desarrollo inclusivo para todas las personas, independientemente de dónde las personas se encuentren. En resumen de mi ponencia, entonces, la transformación curricular se hace real. Una reforma educativa es real si empieza desde las aulas, si cada uno de ustedes, compañeros docentes, están realmente comprometidos en que la mediación sea transformadora, busque cambiar, busque el desarrollo de esas habilidades, busquemos realmente ciudadanos y personas comprometidas, y el aporte que la educación religiosa da es fundamental en esa parte holística, en esa parte trascendente y espiritual, que da ese aporte a la educación y que hace que el ser humano trascienda y que busque siempre ser una mejor persona y un mejor ser humano. Creo que eso sería mi participación. Para mí es un placer haber estado con ustedes el día de hoy y poder compartir un poco de lo que estamos haciendo en el Ministerio de Educación para
poco a poco ir dando pasos a alcanzar esa educación inclusiva y de calidad para todas las personas. Un abrazo a la distancia. Gracias. Bueno, Maybel, muchísimas gracias por este ejercicio de síntesis tan grande, ¿verdad? Que nos ha hecho sobre dónde está ubicada la educación religiosa en esta transformación curricular que no solamente es del país, sino que también incluso a nivel planetario, hacia dónde va la educación y qué puede hacer la educación religiosa para estar no solamente acorde, sino para aportar, enriquecer e iluminar. Después de esta participación, vamos a escuchar otro punto de vista muy importante, como es en este caso ahorita con el padre David Solano Chávez, desde la sociología. Él desde su experiencia como profesor universitario en la Universidad de Costa Rica, en su formación, en su actividad social, de la pastoral social, nos puede iluminar desde su campo profesional este aporte de la educación religiosa en una sociedad que ante la pandemia, ante tantas situaciones sociales que estamos viviendo, ¿qué aporta la educación religiosa a esta sociedad, no solamente local, sino también global? Entonces, escuchamos al padre David Solano Chávez, quien va a estar con nosotros. Un saludo cordial y un agradecimiento a las personas que han organizado este espacio que estamos compartiendo por tomarme en cuenta para conversar del papel de la educación religiosa en una sociedad que está en constantes transiciones y transformaciones, y quisiera precisar los dos términos, porque estamos habituados a pensar que la vida social está muy solidificada. Y en realidad, desde, por lo menos en la sociedad costarricense, desde hace unos 40 años, un poquito más, venimos experimentando una serie de transiciones y transformaciones. Las transiciones son aquellos procesos de la sociedad, la cultura, lo político, lo económico, lo eminentemente social. Y cuando escuchaba ahora a Maybel hablar de formas de pensar, de actuar, solo le faltaron las formas de sentir, que es lo que Emile Durkheim coloca como el objeto propio de la sociología, esas formas de pensar, de sentir y de actuar, colectivas, no individuales, sino colectivas, que tenemos cuando interactuamos y nos interrelacionamos. Entonces las transiciones son procesos que todavía están en marcha, no sabemos cómo van a acabar, y porque los científicos sociales no tenemos una bolita de cristal, ¿verdad?, para adivinar el futuro, pero sabemos que están en marcha y que llevan un curso. Y las transformaciones son procesos de la misma sociedad un poco más consolidados. Con esto no quiero ser determinista, porque también pueden transformarse, solo que se transforman un poco más lento. Cada vez que se van consolidando, cuesta más transformarlo. Con eso, claro, y pensando el término de educación religiosa dentro de tres grandes, diría yo, cauces que la educación tiene desde el punto de vista sociológico, como lo son el primero de ellos, en la perspectiva durkheimiana, colaborar para que toda persona, cualquier individuo, pueda ajustarse a esas formas de pensar, de sentir y de actuar colectivas que le dan sustancia a lo que es la sociedad en abstracto, desde las interacciones e interrelaciones. Entonces la educación contribuye a esos ajustes de la persona con el colectivo. Primera cosa. Segunda cosa, desde ese ajustarse, entonces, los procesos educativos vendrían a formar parte de la socialización secundaria, que es la que ejercemos desde distintas instituciones sociales. El sistema educativo, las iglesias, entre otras. Porque hay una socialización primaria que surge desde que la persona entra en el tiempo y en el espacio con su nacimiento,
Yo me atrevo a decir que incluso antes, por el aporte de las ciencias cognitivas y de la neurociencia, hoy se sabe que los chicos y chicas desde el vientre materno están aprendiendo algunos elementos que logran escuchar y logran captar. Las emociones que mamá tiene también inciden en la vida del gestante. Bueno, entonces hay una socialización primaria que la ejerce fundamentalmente la familia. Y esa socialización primaria pues se ha transformado, ha cambiado en esta Costa Rica y en el mundo entero, como apuntaba bien don Marco ahora al introducir este espacio que estoy compartiéndoles. Y la tercera acción del proceso educativo, una es ajustar al individuo, otra es el proceso de socialización para ajustar al individuo y la otra es ofrecer la comprensión de algunos elementos de cómo vivimos en sociedad. Y cuando digo comprensión es tratar de mostrar el sentido por qué las personas actuamos como actuamos en sociedad. Hay que reconocer que nuestra sociedad costarricense pues ha venido viviendo una serie de transformaciones y transiciones. La primera de ellas es que el Estado costarricense desde los años 80 del siglo XX dejó de orientarse al bienestar y al interés colectivo, eso que llamamos bien común y que es parte de los principios de la doctrina social de la Iglesia, y comenzó desde los 80 hasta ahora a orientarse más al interés corporativo. Nada más a los amigos y amigas educadores religiosos les hago un enlace allí en su corazón y en su cabeza, piensen en caso Cochinilla y todos esos vínculos corporativos que hemos visto se han hecho evidentes en la Costa Rica de nuestros días. Lo segundo es que Costa Rica viene siendo una sociedad de profundas desigualdades sociales. Ojo, no es que no existieran antes de los 90 del siglo XX, es que se comenzaron a profundizar ahí, pero teníamos la sensación y la experiencia de que Costa Rica era una sociedad más o menos igualitaria. Y a eso contribuía también una educación religiosa en el sistema educativo público, que estaba insertada allí, en ese sistema educativo público que era el mecanismo por el cual personas provenientes de distintos estratos sociales, muy dispares, nos encontrábamos. En los 80s, los centros educativos privados de primaria y secundaria se contaban con los dedos de la mano. Hoy pululan por todo lado. Y el que puede, paga, y el que no, al sistema educativo, con la poca inversión social que a veces se hace en el sistema educativo público, porque se le ve como un gasto. Entonces, el mecanismo que nos hacía sentirnos en una Costa Rica más o menos igualitaria, que el padre Francisco Soto apuntaba, también tiene un mecanismo en el relato de la aparición y sobre todo del hallazgo de la imagen de la Virgen de los Ángeles, la aparición de una sociedad, comillas, sin clases, o por lo menos más igualitaria entre los pardos, que eran negros, libres, en el Cartago de aquella época, con los españoles que tenían límites geográficos, pues la imagen viene a aglutinar un poco con sensación de igualdad. Esos mecanismos, como el sistema educativo, hacen crisis. Y entonces las desigualdades sociales, económicas, regionales, culturales se ven más profundas y nos llevan a tomar conciencia de que somos una sociedad más plural. Además se hacen visibles o más visibles las conflictividades que no se resuelven. Solo cito algunas. Taxis Uber, recientemente hubo alguna discusión y alguna manifestación en la calle para ver si se resuelve el asunto, pero se sigue dándole largas, no se resuelve. Movimientos por las diversidades de género, entre signos de pregunta. Aborto impune, no lo hemos resuelto. Pueblos originarios o comunidades indígenas y sus territorios. Conflictividades más visibles que no se resuelven y se van postergando. Me pregunto, ¿es un modelo de desarrollo lo que tiene nuestro país? Con esas desigualdades, con las exclusiones vigentes, que también experimentan los docentes, experimentamos en plural los docentes, y experimentan sobre todo los chicos y chicas a nuestro cargo en las distintas etapas de la vida. Yo me he cuestionado profundamente en esta pandemia cómo los procesos educativos desde mi campo en la universidad pueden generar vínculos y además sensación de integración y de
inclusión en una sociedad que es profundamente desigual, hasta en el acceso a la tecnología. No es lo mismo conectarse a una reunión como esta en el centro del país a tener que hacerlo desde las zonas fronterizas o costeras. Porque el acceso a la conexión no es la misma. Pregunta ahí, país amigo del medio ambiente. Hoy se debate si debemos abrir la explotación minera y petrolera. Y seguimos vendiendo la imagen de ser un país amigo del ambiente. Aunque estamos a punto de abrir otras puertas que de momento están cerradas. Con un entorno de un cambio al multipartidismo y las consecuentes debilidades del sistema democrático. Entre ellas, la poquísima participación electoral. Entonces, Costa Rica viene ido viviendo transformaciones profundas a las que cuando escuchaba a Maybel yo decía, bueno, ojalá toda esta situación que aparece como una aspiración y que se va plasmando en el día a día de la educación religiosa, nos ayude a ajustarnos a esta sociedad tan compleja, tan plural, en la que las familias han vivido transformaciones profundas también desde el ámbito económico. Familias diversas, complejas, plurales en su conformación y en sus dinámicas. Y me permito decir algo, en la socialización primaria, los contenidos religiosos, hasta los años 90 más o menos, los ejercía fuertemente el núcleo familiar. No es que hoy no lo haga, solo que ha delegado el proceso de socialización de los contenidos religiosos a la educación religiosa en el sistema educativo y en el ámbito eclesial a los procesos catequéticos. Y entonces nos encontramos chicos, chicas en edad catequética, en edad escolar, a los que nos corresponde desde el sistema educativo compartirles las creencias, los valores, que es un universo que está en Costa Rica en transformaciones, con encuentros y desencuentros, transformaciones en las maneras de concebir qué es el amor, la vivencia de las sexualidades y por supuesto el pluralismo religioso, porque esta vida social nos ha ido llevando a la conciencia de que ya no somos desde el ámbito católico la única, voy a decirlo así, oferente oficial, sino que tenemos una pluralidad de experiencias religiosas. Basta señalar la última encuesta del Centro de Investigaciones y Estudios en Política de la Universidad de Costa Rica, que a más de uno le paró el pelo, ese 47.5% de católicos. Pero lo cierto es que hay toda una transformación del ámbito religioso costarricense en el que la Iglesia Católica pues vive esas transformaciones y tiene que tomarse conciencia que no es la única oferente. Hay otros oferentes como si fuera un mercado, ¿no? Usted tiene la opción de tomar otros productos religiosos. Junto a eso tenemos los universos plurales de la política cantonal, reducidos muchas veces a competitividades y con nula inversión social. La aparición de los liderazgos de las mujeres cada vez más fuertes, aunque con unas desigualdades pavorosas en el tema salarial, y el tema fiscal y las crecientes pobrezas, en plural sí, que estamos experimentando, junto con las y los jóvenes en transición que se vinculan más a través de la tecnología, el uso de redes sociales y otros aspectos, y menos en la interacción personal. Son desafíos que van surgiendo desde allí. Quisiera entonces ya en los minutos que me quedan, que son como 5, ¿no? Plantear desafíos para la educación religiosa. Esa educación religiosa que se nos plantea, según lo que nos decía la doctora Maybel, desde una educación plural, una educación intercultural, una educación para formar ciudadanos, lo diría así en esa expresión, ciudadanos del mundo. Para mí el primer desafío es comprender que el ámbito religioso ofrece sí la trascendencia, pero también ofrece los elementos claves para relacionarnos con otros seres humanos. Y hay uno de ellos que hay que transparentarlo de la mejor forma. Es cómo concebir para pasar del elemento teórico al elemento práctico, es decir, en la interacción cotidiana, cómo concebir el concepto de dignidad personal y cómo planteárselo a las y los estudiantes de manera que no les suene algo tan desencarnado, sino que es parte de la cotidianidad. Segundo desafío para mí desde el ámbito de la educación religiosa. Hay que luchar contra un imaginario.
un imaginario social. Y Thomas decían, clases fundamentales de sociología, ¿no? Un teorema que decía, una cosa imaginada como real es real en sus consecuencias. Cuando yo escuchaba a la doctora Maribel, yo decía, qué interesante el planteamiento desde el marco teórico conceptual, pero para la gente en la calle, el ciudadano de a pie, la educación religiosa es la educación en determinado credo, punto. Y ese es el imaginario contra el que hay que luchar. Hay que mostrar que el pensamiento religioso y las filosofías desde las religiones ofrecen un algo para los hombres y mujeres, y ese algo, tercera cosa, es el sentido para la existencia. Esta pandemia nos ha cuestionado profundamente para qué y por qué existimos en sociedad. Nos ha minado los vínculos interpersonales, que es lo que le da sustancia a la vida social, y nos ha puesto a replantearnos cómo vivir en sociedad. Pareciera que hay algunos a los que no les interesa que eso cambie en la vida social. Otros creemos que desde los ámbitos religiosos podemos ofrecerle a las personas, y particularmente a los y las estudiantes, ofrecerles elementos para que podamos vivir y convivir con nosotros de una manera diferente. Y el último desafío es cómo incorporar en ese proceso de la educación religiosa, creo yo, aquello que llamamos doctrina social de la Iglesia, sus principios y sus valores fundamentales, no desde la perspectiva meramente teórica, sino desde la perspectiva vivencial, de manera que podamos generar un tejido social de verdad que sea fraterno, solidario, que tienda puentes. Y me atrevería a puntear un asunto. ¿Qué tanto educamos para el diálogo social en una sociedad tan llena de transformaciones y transiciones y tan plural y tan diversa como en la que convivimos ustedes y yo en cuanto que educadores con los educandos, con los estudiantes y las estudiantes que vienen de procesos también familiares muy complejos? Bueno, padre David, muchas gracias por esta iluminación que nos ha hecho desde la sociología, que nos permite también ir conjuntando con los otros elementos histórico curricular. Y ahora vamos a pasar en este momento de este panel a escuchar a Fray Víctor Mora Mesén, que, bueno, agradecemos que desde Brasil comparte con nosotros en este Congreso de Educación Religiosa para que él, desde su experticia en Biblia, nos ilumine y nos dé orientaciones para cómo nosotros, la educación religiosa, en esta visión intercultural, interreligiosa, podemos tomar la Biblia como un punto de diálogo, como un punto que nos permite enriquecer la educación religiosa, pero para esto vamos a tener el espacio oportuno para que Fray Víctor nos comparta, y le agradecemos desde ya que esté con nosotros para enriquecer este diálogo académico. Fray Víctor, muchas gracias y le damos la cordial bienvenida para que dé su aporte desde el aspecto bíblico. Muchísimas gracias, don Marcos. Un saludo de paz y bien a todos. Para mí es todo un honor poder participar en este panel. Tengo que decir, sí, que un poco sorprendido de que me pidieran hablar de la Biblia, porque en el fondo todo lo que han dicho los compañeros expositores tiene que ver con los retos, con procesos educativos. Yo creo que soy el único que va a hablar de algún tipo de contenido que podría compartirse en las aulas, compartirse a nivel de la reflexión y que pueda servir para el aprendizaje de los muchachos, porque la Biblia es eso, es un esfuerzo de comunicación que nos viene desde muy lejos, desde mucho tiempo atrás, pero que tiene una gran complejidad. En primer lugar, yo diría, el problema es que muchas veces vemos la Biblia como si fuera el cauce de una especie de
de pensamiento unitario y eminentemente doctrinal y axiomático. Es decir, que en la Biblia podemos encontrar las respuestas que estamos buscando. Pongo un ejemplo muy simple de la pastoral. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que a la gente que quiere un consejo, que quiere escuchar la palabra de Dios, simplemente hace una oración al Espíritu Santo, abre la Biblia y lee el primer pasaje que tiene ahí enfrente y es algo que Dios le quiere comunicar? Es una forma muy simplista de poder afrontar el problema de la Sagrada Escritura, porque la Sagrada Escritura no es eso, no ha querido ser nunca un portador de un único pensamiento, y ahora veremos por qué. Y por otra parte, cuando hablamos de la Biblia como palabra de Dios, tenemos que entender una cosa fundamental que el Concilio Vaticano II dejó en claro hace mucho tiempo, que la Biblia es lenguaje humano. Es palabra de Dios en lenguaje humano. ¿Y por qué podemos vincular estas dos cosas? Porque existe la historia humana. Sin la historia humana, realmente nosotros no tenemos un marco de referencia para poder entender a Dios. Y es lo que la Biblia nos puede iluminar. Ahora, entender a Dios es otro gran problema desde un punto de vista meramente conceptual. ¿Qué significa entender a Dios? En el sentido que es una reflexión racional, filosófica, fenomenológica, es decir, cómo distintas religiones conciben el concepto de Dios, si es que lo tienen, porque hay religiones que son ateas, es decir, que no confiesan a ningún Dios en particular, sino que buscan la trascendencia humana en otras prácticas, en otras creencias también, en otras doctrinas. Pero ¿cómo entender esto? Porque Occidente ha estado marcado ciertamente por el pensamiento acerca de Dios. Bueno, pero ¿cómo la Biblia nos puede ayudar a comprender y a pensar nuestro mundo y nuestra historia de una manera holística, como decía doña Maybel, de una manera muchísimo más amplia? Porque la Biblia, en lugar de cerrar puertas, las abre. La Biblia es polisémica, tiene muchísimos sentidos. Y la polisemia que genera la Biblia es también poliédrica. Quiere decir que no es no está dibujado en dos planos, está dibujado en tres planos con muchas aristas, pero es un poliedro irregular, que no podemos decir que todas las caras del poliedro corresponden unas con otras, al contrario, es como un hermoso cristal en bruto, donde encontramos muchísimas aristas distintas de pensamiento, de comprensión de la misma realidad, de comprensión de la historia humana. Bueno, la primera cosa es esto. Contrariamente a lo que se sostiene en círculos poco conocedores de la Biblia, yo diría que son muchísimos círculos poco conocedores de la Biblia en nuestro contexto social. La Biblia no presenta un pensamiento unitario, presenta un pensamiento muchísimo más complejo. ¿Y por qué? Porque la Biblia es una colección de textos, una colección de libros, que tienen una gran diversidad entre ellos. Primero, porque las características que tienen son diversas en cuanto a fechas de composición, porque tenemos textos que vienen del siglo V, más o menos, antes de la era común, hasta el siglo I de la era común. Pero que también remiten a otros textos, escritos o no escritos, de tradición oral o simplemente de conocimiento social, de transmisión del imaginario, como decía David, que tienen un testimonio en la misma Biblia y que aparecen en la creación de su propio pensamiento. Después tenemos estilos literarios propios, tenemos muchísimos estilos literarios, muchísimos géneros literarios, muchos tenores literarios también. Podemos encontrar dentro de la Biblia polémicas, alabanzas, discusiones, imágenes de un futuro, muchísimas cosas. También varía muchísimo en cuanto a la temática, no siempre se habla de lo mismo, a veces se habla de la historia, a veces se habla del amor, a veces se habla de
de los conceptos que se tienen de Dios, a veces se habla de la educación propiamente, se habla del ámbito doméstico, se habla del ámbito político, etc. Y todavía mucho más. La Biblia también es un gran problema de redacción. La Biblia no fue compuesta de una sola vez. Ningún libro fue compuesto de una sola vez. Encontramos varias manos en todos los textos bíblicos, varias manos que intervienen en el texto y en el proceso comunicativo desde tiempos distintos y lugares distintos. Y eso nos da como resultado una colección realmente fascinante de un testimonio de un pueblo que a lo largo de siglos trató de entender su historia. Ahora, la problemática sobre el surgimiento de esta colección y los problemas que cada libro presenta para su comprensión y para su limitación histórico-cultural es muy compleja y diversificada. Entonces, si vamos a hablar de la Biblia en general, es mejor evitar caer en particularidades. En ese sentido, es importante preguntarnos, bueno, si es tan variada, si es tan diversa, ¿por qué alguien o por qué un grupo de personas o varios grupos de personas poco a poco comenzaron a formar esta colección y comenzó a ser sostenida como una colección que servía de inspiración, o sea, para las religiones judía y cristiana, por no incluir también otro tipo de manifestaciones religiosas que ven en la Biblia también una inspiración, como el mismo Islam o los movimientos religiosos no confesionales que usan también algunos elementos de la Biblia, o simplemente como inspiración para personas marginales a cualquier tipo de fe, pero que también han servido como inspiración estética, artística, ha servido para hacer reinterpretaciones, las mismas películas de Semana Santa, etcétera. Todo eso son reinterpretaciones de textos que no corresponden a la realidad textual, pero que quieren de una u otra forma también ser comunicación. Y recordemos simplemente los periodos clásicos del arte pictórico. Hay muchísimo que le debemos a la Sagrada Escritura de las obras maestras de la humanidad y que hablan sobre la humanidad también. Ahora, si quisiéramos encontrar un punto de contacto entre todos los libros de esta colección, no hay duda que lo que los aúna y los mantiene cohesionados es la referencia a la vida humana. Es falso indicar que el punto fundamental de todos estos libros sea Dios. No, de hecho no. ¿Y por qué? Bueno, pongamos simplemente un ejemplo. En el Cantar de los Cantares no se menciona absolutamente nada de Dios. Son una serie de poemas que nos hablan sobre el amor humano, que utilizan imágenes, sí, que encontramos también en otros textos bíblicos, pero donde el nombre de Dios está totalmente olvidado. No hay una mención explícita. Algunos sí ven en un pequeño versículo alguna alusión a Dios, pero es muy discutido eso y al menos desde mi punto de vista no existe una relación directa con el nombre divino. Pero bueno. Hay otra cosa que es importante. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a los marcos narrativos, grandes marcos narrativos que tienen algunos textos bíblicos, nos damos cuenta que allí se narran las vicisitudes, o una colección de vicisitudes de los personajes principales. Para poner un ejemplo, pensemos en los ciclos patriarcales. Los patriarcas que tienen una serie de experiencias, pero en esos textos, la figura de Dios aparece raramente. La intervención de Dios no es directa, es bastante indirecta. Aparece como promesa, pero promesas que a veces tardan en cumplirse. Aparecen como exigencias, como provocaciones, pero no es que Dios viene a solucionar todos los problemas de los personajes principales. Y no pensemos solo, digamos, en los relatos patriarcales, pensemos también en los evangelios. El gran drama de Jesús en Getsemaní y en la cruz no tiene una respuesta directa de Dios en ninguna parte. Es un drama humano donde se vive la injusticia, el odio, la violencia, el dolor.
Es hasta después donde se nos habla de Dios como una posibilidad de vida, incluso en medio de esas situaciones de sufrimiento y de contradicción en la vivencia humana. Así que yo creo que la mejor descripción que podríamos hacer de la Biblia es que son obras que se refieren a la experiencia vital humana. Obras sí que se refieren a esa experiencia vital, pero que al mismo tiempo esa experiencia vital facilita un encuentro, y ese encuentro es precisamente con Dios. La Biblia se nos presenta como historia, pero no como historia de salvación, no como historia salvífica. Esa es una idea que nos viene más bien de una concepción evolucionista que muchas veces la Iglesia misma asumió como un criterio, como un marco de reflexión teológico. No, es una historia donde aparecen muchísimos encuentros con gente de otras culturas, encuentros con literaturas distintas a las hebreas o a las judías, encuentros con grandes imperios, desencuentros también con esos grandes imperios, encuentros entre personas, desencuentros entre personas porque viven la enemistad, la guerra, la lucha. Y como nos damos cuenta, entonces hay una gran variedad en un devenir de ideas y conceptos que finalmente terminaron en orden canónico. Pero la cosa importante en todo esto es que sin la experiencia vital, el encuentro con Yahweh resulta totalmente inocuo y hasta irrelevante. Y tal vez esto nos enseña mucho la Biblia. O sea, uno no puede buscar a Dios al margen de la historia humana. Porque si lo busca al margen de la historia humana, Dios termina siendo un recurso ideológico, un mito que se puede aplicar sin ninguna restricción a cualquier situación vital. Y por eso entonces se convierte en una herramienta también de opresión y de manipulación para la gente. La Biblia se revela contra eso. Dios no es un mito. ¿Por qué no es un mito? Porque está dentro de la historia humana. Y solo aquella persona que es capaz de contemplar la vida con sus innumerables giros y relaciones puede estar abierto a la experiencia de algo que lo supera y lo trasciende. Y esta es la sensibilidad especial que manifiesta la Biblia y que está a la base del encuentro con Yahweh, que lejos de ser una consolación fácil o una respuesta existencial indiscutible a los vaivenes de la existencia, se presenta siempre para nosotros como una propuesta o una provocación para emprender un camino hacia el futuro. El Yahweh, el Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento, porque Jesús también, como buen judío, creía en Yahweh, es un Dios que aparece siempre como una campana de alarma. Abran los ojos, vean la historia que tienen delante, recuperen de la historia lo que vale la pena, rechacen lo que no vale la pena, lo que destruye, lo que crea división. Y en ese sentido, entonces, podemos decir que la experiencia humana, por el pensamiento bíblico, necesita ser reinterpretada desde las posibilidades de lo humano, no desde la aceptación sumisa del fracaso o de los vaivenes históricos que no podemos controlar totalmente. Yahweh, el Dios de la Biblia, ensancha la mirada para comprender la experiencia y posibilita la construcción de una memoria nueva. Que esto es una cosa importante, la Biblia es memoria de lo que aconteció, pero memoria también de nuestras posibilidades. Memoria de las acciones de la gente más simples, más sencillas, que han querido con su fe y con su esperanza compartir algo nuevo para la gente, aunque ante los ojos tal vez de los grandes imperios, de los potentes del mundo, no sea nada importante o significativo. Al contrario, podemos decir que la Biblia se fundamenta en la progresiva contemplación de los hechos, que demuestran el éxito, sí, de la empresa de la libertad y de la justicia en medio de una situación caótica, en medio de una situación de dolor, de injusticia y hasta de opresión.
Y ya para ir terminando, quiero cerrar. Tal vez hablar rápidamente también de la colección de textos que componen el Nuevo Testamento. Es interesante que existe una relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, muy estrecha, porque no podemos entender a Jesús y sus opciones y al Dios que Jesús quiere comunicar sin el Antiguo Testamento. Siempre se hace referencia al Antiguo Testamento para poder interpretar las grandes motivaciones de Jesús. Pero al mismo tiempo, el Antiguo Testamento es una interpretación de la historia. Y podemos decir que también el Nuevo Testamento es una interpretación de la historia, pero que ve hacia el pasado para interpretar el presente. Los judíos no tenían la concepción de un futuro lineal, de una meta para alcanzar, de una consecución, digamos, de una utopía que se plantea como la solución de todos los problemas. Para ello, lo importante es contemplar la historia pasada para hacerse una idea de cuáles pueden ser los destellos de lo humano en el futuro que está por construirse. Pero se construye desde el presente, no desde ideas preconcebidas del futuro. Y tal vez esa es la gran provocación que Dios nos quiere ofrecer a través de esta colección de textos, que nuestro presente es el momento ideal para poder contemplar el pasado, pero para encontrar en ese pasado los fundamentos de una experiencia de vida que nos pueden ayudar a construir un mundo mejor, más humano y más fraterno. Bueno, espero no haberlos aburrido. Muchas gracias. Bueno, Fray Víctor, muchísimas gracias por esta participación tan rica en contenidos, porque de hecho parte de este panel es como la Sagrada Escritura, como la Biblia, que es un elemento que nos ayuda en la educación religiosa, puede ser utilizado como un momento para el diálogo intercultural y ayudar a enriquecer la educación religiosa con una adecuada lectura de la Biblia. Entonces, más bien, muchísimas gracias. Estamos llegando a la parte del conversatorio donde nuestros panelistas podrán tal vez dirigirle una pregunta, pedir alguna aclaración o que reafirmar algún elemento a alguno de sus compañeros, y tal vez para efectos prácticos podríamos empezar de esta manera. Al igual que el padre Francisco Soto fue el que inició, tal vez yo voy indicándole a cada uno a quién le quieren dirigir una pregunta o dos para que la persona pueda contestar en 2 o 3 minutos lo que le vayan a preguntar, de tal manera, claro, aquí pasaríamos toda la mañana hablando, pero vamos a puntualizar que el padre Francisco dirija su pregunta, luego Maybel, luego el padre David y finalmente Fray Víctor, si quieren pedir alguna aclaración, alguna observación, que le dirijan a qué compañero. Entonces, encendemos el micrófono, en este caso el padre Francisco, a quien le gustaría hacer una pregunta, observación o pedir alguna aclaración. Padre Francisco. Ok. No, quisiera aprovechar ahora que está Fray Víctor, que es indiscutible toda esa formación bíblica, ¿verdad? Que no siempre hemos valorado aquí en Costa Rica, ¿verdad? Ni la hemos aprovechado. Bueno, Víctor hizo una referencia ahí, habló de que Dios no es un mito, pero claro, a mí me parece que en la Biblia el mito tiene varios significados, ¿verdad? No solo como una falsedad o algo no histórico. No sé si está de acuerdo, Víctor. La Biblia también está fundamentada sobre grandes mitos. O sea, hay como mitos fundantes, digamos. Qué sé yo, para mí Abraham es un mito fundante, ¿verdad? Sí, donde el elemento histórico no es lo más determinante. El mismo Moisés, ¿verdad? Y entonces esos mitos dieron vida a una fe histórica, ¿verdad? No sé qué le parece, Víctor, en ese sentido el concepto de mito, como algo más allá de algo falso, sino como
como una experiencia más que trasciende un poco, ¿verdad? Y que abre el camino de la fe. No sé. Bueno, se habla mucho de la utilización del mito dentro de la Sagrada Escritura. De hecho, ya por ahí de los años 70 se habla del lenguaje mitopoético de la Sagrada Escritura. Pero los últimos avances del mundo exegético nos han hecho ver cosas distintas. O sea, por ejemplo, las tradiciones patriarcales. Primero se buscaba encontrarle un sentido a esas tradiciones patriarcales dentro de la historia antigua de Israel. O sea, antes de que se constituyera como pueblo. Estamos hablando antes de la experiencia del Éxodo, etcétera. Hoy sabemos que estas tradiciones posiblemente no son de aquella época, sino que son de una época posterior, que son posiblemente exílicas o posexílicas. Ahora, ¿por qué es que aparecen? Porque en el fondo están haciendo una reinterpretación de la historia y lo utilizan como una forma narrativa porque es una forma de comunicación universal. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo fundamental es hacer ver que es posible una reconstrucción de la nación. El Pentateuco tiene esta intencionalidad fundamental. Después del gran fracaso de la monarquía, cómo reconstituirse de nuevo en un pueblo que tiene una vocación particular con Dios. Y por eso hay un montón de elementos que están conectados. Por ejemplo, la figura de Noé y la figura de Moisés. Noé salva a la creación porque Dios le manda a construir una barca. Moisés se salva de la muerte porque puede navegar en una cesta embadurnada hasta la casa de la hermana del faraón. El que salva de las aguas al mundo, a la creación, después es reflejado en el que es salvado de las aguas porque va a salvar al mundo. Es una cosa interesante cómo se juega con estas imágenes. Pero es mejor entenderlas más que como mitos, como narraciones que tienen una intencionalidad, suscitar una actitud existencial. No es que tengamos que dejarnos vencer por la historia y por los errores y por los fracasos que hemos tenido como pueblo. Tenemos que ir más allá. ¿Por qué? Porque precisamente en donde parece que no hay esperanza es donde Dios comienza a construir esperanza. Ahora, la otra cosa es cómo nosotros lo hemos entendido, este pensamiento bíblico. Y ciertamente, digamos, con la vinculación con la filosofía griega, con el neoplatonismo especialmente, los comenzamos a ver como esos mitos fundantes. O sea, esto es lo que conlleva nuestra fe. Estas son las figuras con las cuales nosotros podemos caminar, en lugar de verlo como un reto narrativo, como un reto de inspiración. No sé si me explico. Sí, muchas gracias, Víctor, muy claro. Muchos. Muy bien, gracias. Ahora, Maybel, si gusta dirigirle alguna pregunta, observación a algún compañero del panel. Yo quería hacer como énfasis, como decía don David, quería hacer como una reflexión con respecto a mi propuesta de la educación inclusiva como aspiración. Y como bien don David lo decía, estamos en una sociedad muy desigual. Entonces, pensar en un desarrollo inclusivo y en una sociedad equitativa, pues es como una utopía. Sin embargo, nosotros sí lo vemos desde el Ministerio de Educación como una aspiración, pero también como un proceso. Un proceso que tiene que iniciarse con la colaboración de todas y todos. Entonces, desde esa perspectiva voy a hacer y voy a plantearlo al que me quiera responder, o sea, desde la parte sociológica, desde la parte bíblica y desde la parte histórica, cómo podemos contribuir o cómo la educación religiosa puede contribuir a ese proceso, ¿verdad? Que bien es una aspiración, pero que tenemos que iniciarla ya y ahora si queremos una sociedad más igualitaria. Esa es como mi consulta. Se la planteo al que la quiera contestar, ¿verdad? No sé a cuál de todos, porque pienso que se puede dar desde las tres visiones. Gracias,
Maybel, yo tengo dos aspectos que creo que pueden ayudar a que desde el ámbito de la educación religiosa se aporte a que esa aspiración no se quede en aspiración y vaya concretándose. Para mí, lo primero es ayudar a los y las docentes a pensar la vida pastoral y la vida eclesial y su propio servicio desde la educación religiosa como una diversidad de realidades. Uy, eso ya está en la Biblia, ¿verdad, Fray Víctor? La iglesia es una comunión de diversidades, pero a veces se nos olvida porque ideologizamos que hay una única manera de vivir la experiencia religiosa. Y creo que ese es el gran riesgo que podríamos tener en cualquier propuesta de educación religiosa, pensar que hay una única forma de vivir la experiencia religiosa, invalidando otras. Entonces yo creo que se puede ayudar a entender la complejidad y la diversidad de situaciones en la experiencia religiosa que existe. Y la segunda ya la enunciaba yo en mi exposición, ¿no? Hay que volver la mirada un poquito a el magisterio social de la iglesia, pero más que el magisterio, a la experiencia vivida de la iglesia, que es la doctrina social de la iglesia como una espiritualidad que hace vida la justicia, la caridad, la libertad, la verdad, en la búsqueda del bien común, valorizando a cada persona desde su dignidad y tendiendo puentes de solidaridad, que no es solo ayudar cuando hay una emergencia. A mí me encanta decir eso, es asumir una responsabilidad de todos por todos, solo para citar algunos principios de la doctrina social de la iglesia, y que yo creo que particularmente seguimos, no solo en la educación religiosa, sino en toda la vida de la iglesia, seguimos dejando la doctrina social de la iglesia como un apéndice y no volvemos la mirada allí. Y tal vez allí convenga recuperar aquella frase de San Juan Pablo II en Solicitud Rei Socialis y también en las orientaciones para la enseñanza de la doctrina social de la iglesia en los seminarios. Esta nace del encuentro del evangelio con mayúscula, que es algo, con las realidades concretas de la vida de las personas. A veces pareciera que nosotros no nos queremos encontrar con las realidades concretas de la vida de las personas. Muy bien, muchas gracias. Y ya que David contestó, de una vez le correspondería trasladar, pedir alguna observación, como lo hizo Maybel, como lo hizo Padre Francisco, algún compañero que quisiera que profundice algún aspecto de lo que se expuso en el conversatorio, en el panel más bien. Yo me quedé pensando, escuchando a Fray Víctor hace un rato y porque nos conocemos de años, en esa intervención a raíz de la primera pregunta, Fray Víctor, ¿estaremos en capacidad desde el ámbito de la educación religiosa, pero también desde el ámbito ya más abierto, ¿verdad?, del proceso de compartir la experiencia de la fe desde la Biblia, a replantearnos las imágenes de Dios que tenemos muchas veces y con las que operamos cotidianamente? Porque pareciera, ¿verdad?, que esas imágenes, por un lastre histórico, el Padre Francisco nos puede precisar eso mucho mejor, pesan bastante en la vida de la gente y por lo menos el Dios que Jesucristo anuncia viene a quebrar una serie de imágenes como las que tenían los fariseos, ¿no?, y los escribas en su época. Pero yo creo que hoy nosotros necesitamos replantearnos las imágenes de Dios con las que operamos en sociedad. Y a mí me parece que en esa tarea, pues la educación religiosa, puesto que trata de ajustar a las personas con los sistemas sociales y ver cómo funcionamos en ellos, puede aportar bastante. En particular, yo creo que vos tenés razón, en el sentido que hay muchísimas imágenes de Dios en el mercado religioso que se quieren imponer como absolutas. Bueno, estamos en el mes de la Biblia en la iglesia y el Papa ha comenzado a hablar muy duramente sobre los fundamentalismos. Y los fundamentalismos son terribles porque el fundamentalismo cierra la capacidad crítica y cierra la posibilidad de encontrar nuevos sentidos y nuevos retos y nuevas provocaciones, sea en la historia, sea también en los textos bíblicos. Ahora, desde mi experiencia en dos campos, sea como profesor de Sagrada Escritura, sea a nivel institucional propiamente, como a nivel más informal,
y como también como sacerdotes, yo puedo decir una cosa, que a la gente, cuando uno le habla con propiedad de la Sagrada Escritura, la gente está muy abierta porque siempre es una novedad. La Sagrada Escritura, si uno la asume con ojos críticos y trata de encontrar la lógica y comunicar esa lógica a la gente comienza a hacer relaciones y comienza a pensar en distintas posibilidades, e incluso a cuestionar cosas que venían de su propia tradición, pero que quieren, no sé, renovarlas con aire nuevo. El gran problema es que a veces tenemos miedo de la Biblia, porque la Biblia es como una bomba atómica, es radioactiva, no lo deja uno sin una secuela, no lo deja uno sin una secuela. Y en ese sentido yo creo que tenemos que aprender muchísimo. Primero porque la gran tentación que yo veo en la Iglesia Católica, en las iglesias protestantes y a nivel educativo general es ver en la Biblia una solución a cualquier cosa, cuando la Biblia tiene que ser una provocación para ver nuestra vida desde otra óptica. Y en ese sentido yo creo que hacemos mucho mal si mantenemos simplemente esa visión así tan cerrada, tan encajonada en una serie, digamos, aquí se habló mucho que tenemos que superar la idea de la educación religiosa como una educación confesional, es cierto, pero ¿eso qué significa? O sea, significa cómo enfrentar la vida de una manera distinta, pero ¿cómo aprendemos a enfrentar la vida de una manera distinta? Esos procesos, digamos, de búsqueda de sentido, de creación de nuevos sentidos, de vinculación, digamos, de lo religioso con otras esferas del quehacer humano, yo creo que nos falta muchísimo por aprender. Pero bueno, lo importante es que estemos dispuestos a aprender a hacerlo. Sobre todo los adultos que ya estamos, digamos, de salida en este mundo, tenemos que de una u otra forma ayudar a las nuevas generaciones a entender que la vida puede ser vivida de una manera muchísimo más libre y más justa. Eso sí. No sé si aclaré o no. Sí. Gracias, Fray. Y Fray, le corresponde a usted dirigir una pregunta, un comentario a algunos compañeros panelistas para cerrar esa parte y ya luego encauzarnos ya hacia el cierre de esta actividad. Bueno, a mí me llamó mucho la atención lo que dijo doña Maybel sobre la política inclusiva. Es cierto, digamos, en Costa Rica la desigualdad educativa es un hecho irrefutable. Y yo comencé a pensar en el último informe del estado de la educación, que es realmente alarmante para nuestro ámbito costarricense. Pero también hay una duda que me viene desde hace rato en la cabeza. Está bien tratar de llevar la educación a todas las gentes y tratar de incorporar dentro, digamos, de las políticas educativas la concepción de una ciudadanía muchísimo más plural, pero al mismo tiempo que tendría que ser más participativa, crear una ciudadanía participativa. Ahora, mi pregunta para doña Maybel es, ¿podemos tener una política inclusiva sin pensar en una educación integral? Porque esa es la otra cosa. A veces me da la impresión que a nivel público, las reducciones del currículum nos están afectando mucho. Y por muchas razones, o sea, porque tener un currículum mucho más amplio es mucho más costoso, exige un gran esfuerzo, exige estructuras adecuadas, pero podríamos tener realmente una política educativa inclusiva sin que exista una política educativa integral que no excluya a los muchachos, digamos, de una forma de comprender el mundo que sea muchísimo más amplia y no solo demasiado limitada a un currículum básico. Muchas gracias, Fray. Yo lo voy a decir Fray también, así en confianza, ¿verdad? Ya que todos le dicen Fray. Gracias por su pregunta. Creo que a todos nos llamó muchísimo, más nosotros que trabajamos a lo interno del MEP y hemos visto y hemos sufrido esta pandemia
¿verdad? De que cada momento hay que responder con algo diverso y diferente porque es un nuevo desafío y es un nuevo desafío tras otro, ¿verdad? Empapado también por toda una superestructura de exclusión, ¿verdad? Que ha establecido no solo la diferencia entre lo rural y lo urbano, sino ahora en quien tiene acceso a la tecnología o no, que muchas veces es mucho mayor esa exclusión, ¿verdad? Y lo hemos vivido. Yo respondería que una educación inclusiva tiene que necesariamente ser integral. No puede ser inclusiva si no es integral, ¿verdad? Tiene que dar, como yo lo decía, desde el diseño universal para el aprendizaje, múltiples formas de visualizar ese entorno, tan plurales como somos los seres humanos, ¿verdad? Tomando la variabilidad no como una excepción, sino como la norma. Eh, y en esa integralidad, pues presentar todas las miradas desde todas las visiones, empoderando a la persona para su participación en el proceso de toma de decisiones, porque entonces la persona es el centro, ¿verdad? Teniendo usted todas las visiones, teniendo su andamiaje cognitivo que la educación ha ido formando desde los primeros años, ¿verdad? Porque no solo es la educación formal que damos dentro de los currículums, sino toda la educación no formal e informal que ahora a través de los medios tecnológicos, pues usted ve niños desde un año ya utilizando un celular, ¿verdad? Que uno, y pasando y buscando los videos que quieren y que uno muchas veces dice, entonces, a su pregunta yo digo que no podría ser inclusiva si no es integral. Necesariamente es una de sus características y por supuesto la espiritualidad y las formas de sentir, como decía don David, tienen que ser, porque sabemos que las formas de sentir y la emotividad es lo principal para aprender. Gracias. No sé si le contesté. Dice, muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, entonces, después de haber cumplido con esta fase del panel donde escuchamos los distintos aportes histórico, curricular, sociológico y finalmente con la Sagrada Escritura, me voy a permitir ya el cierre de esta actividad y también en nombre del Departamento de Educación Religiosa, el cual les doy infinitas gracias a cada uno, a cada una, por enriquecer el diálogo en esta etapa de la historia, donde a veces las opiniones y muchas veces opiniones que no están fundamentadas marcan la pauta. Necesitamos espacios académicos como estos, con esta calidad de exponentes, para tratar de orientar y tratar de responder a los momentos de la historia. Me voy a permitir, para hacer el cierre de esta ponencia, dar unas conclusiones que sirvan de orientaciones a los participantes de este congreso, tomando en cuenta estas aportaciones, hacia dónde entonces va la educación religiosa. En este momento en que el Departamento de Educación Religiosa asume este reto del 80 aniversario, voy a permitirme y espero que con esto, espero no sobrepasar los 15 minutos, me voy a permitir tratar de proyectar la educación religiosa y aclaro, la educación religiosa estatal costarricense, porque si en algún momento también tenemos la oportunidad de que participantes, docentes de educación religiosa de otros países tienen oportunidad de ver las conclusiones de este congreso, la educación religiosa costarricense es sui generis, es muy particular y por lo tanto tenemos que precisar que nuestra educación religiosa estatal es distinta a lo que puede ser la educación religiosa en el ámbito interno, ya sea de la Iglesia Católica o las demás confesiones religiosas que tengan instituciones. Vamos a precisar hacia dónde va la educación religiosa estatal costarricense. Entonces, primero, para tratar de tener de marcar bien los límites de nuestro accionar,
hay que recordar que la educación religiosa en Costa Rica, en el sistema público costarricense, nació como enseñanza de la religión, pero que hoy, desde un enfoque de los derechos humanos, la educación religiosa se proyecta, se visualiza como una asignatura que atiende a todas las personas sin distinción de credo religioso. ¿Y por qué lo decimos? Porque en atención a los fines de la educación costarricense, que procura la formación plena de la persona, conservando y ampliando la herencia cultural de esta sociedad tan diversa costarricense que tenemos, nosotros podemos enriquecer desde los valores éticos, estéticos y religiosos, podemos enriquecer la formación integral para una sana convivencia propio de una sociedad democrática como la costarricense. Y es importante señalar que la educación religiosa contribuye a esta visión de una educación de calidad que se procura a nivel internacional, porque enriquece la visión, y ya Maybel lo mencionó también, la visión holística o integral de la persona, ya que la persona se concibe como un ser no solo multidimensional, que es biológico, psicológico, social, que es trascendente. Un sistema educativo que desconozca las raíces culturales, entendidas como el conjunto de características espirituales y materiales de los pueblos. Si se desconocen estas raíces culturales, no se puede promover una educación de calidad. Desde un enfoque de derechos humanos, del cual Costa Rica es garante, la educación religiosa no es un privilegio a determinada confesión religiosa, sino que es un derecho ratificado en distintas convenciones internacionales que permite, desde el respeto a la identidad religiosa, es decir, la confesionalidad, educar para la sana convivencia intercultural e interreligiosa. Ante las críticas que sostienen, de algunos que sostienen que los conflictos sociales o bélicos internacionales tienen su origen en el fenómeno religioso y por ende debe eliminarse la asignatura, en este Congreso podemos afirmar que el problema no se origina en la dimensión religiosa, espiritual, trascendente o existencial de la persona, sino en el fanatismo, diría el padre Fray Víctor, en el fundamentalismo o ignorancia religiosa. Por eso es un deber del Estado procurar la paz entre los grupos religiosos, como lo señala la UNESCO, educando para la sana convivencia, para el respeto a la diversidad y así construir entre todos un futuro mejor para las próximas generaciones. Cabe anotar que el fanatismo religioso, tanto el fanatismo religioso como el fanatismo antirreligioso, atentan contra el respeto a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. A lo largo de la historia de la humanidad, las grandes religiones antiguas, las monoteístas, las politeístas, las cosmovisiones de los pueblos autóctonos que nos hablaba también el padre Francisco, han enriquecido con su sabiduría las distintas culturas que formamos la sociedad costarricense. Por ello, afirmamos en este Congreso, la educación religiosa estatal, pública, no busca adoctrinar, hacer proselitismo religioso, ni es su objeto de estudio dar fenomenología religiosa, sino lo que pretende desde las ciencias de la educación es colaborar con la formación integral de la persona estudiante mediante el desarrollo de su dimensión religiosa, espiritual, trascendente o existencial en relación con la razón y las distintas culturas donde se desenvuelve. Un puente de diálogo intercultural es el uso pedagógico y crítico de las Sagradas Escrituras como fruto de una experiencia intercultural, como lo hemos escuchado en la última ponencia. Y aquí también a nivel histórico, es necesario agradecer a la Iglesia Católica que al inicio de esta asignatura colaboró con el Estado, aportando no solo maestras y profesores,
sino que por razones históricas colaboraron activamente con los primeros programas de estudio, logística, asumieron el papel de coordinar la educación religiosa, siempre en respeto a la legislación vigente. Hoy, después de 80 años, la educación religiosa estatal costarricense se presenta como una educación laica, no laicista. Y por eso está en comunicación mediante el DER con las confesiones religiosas reconocidas por el Estado costarricense. Y ante el voto de la Sala Constitucional 2023, al establecer las dos fases de la asignatura en esta sociedad diversa que es la sociedad costarricense y la sociedad mundial, reiteramos que desde nuestras competencias como departamento, nosotros optamos por una visión del diseño universal del aprendizaje, es decir, donde podamos atender la confesionalidad y atender la diversidad de una manera respetuosa, donde no se impongan creencias y donde no también no se busque el adoctrinamiento ni el proselitismo. En este sentido, cabe recordar que el Estatuto de Servicio Civil expresa dentro de las prohibiciones a los docentes que no se puede ofender ni atacar las creencias del estudiantado. La asignatura de educación religiosa respeta la confesionalidad del estudiantado. Por lo tanto, en el desarrollo de los programas vigentes, como en la propuesta de los nuevos programas, pretendemos desarrollar habilidades para la sana convivencia, que el padre David ahora nos hablaba tan importante. Estas habilidades del saber ser, del saber convivir. Y por eso, cualquiera que revise los programas vigentes cuando trabajamos los temas de la dignidad de la persona, la importancia del amor en la familia, el valor del trabajo para construir un mejor proyecto de vida personal y social, y esto iluminado muy bien a través de la doctrina social de la Iglesia como un elemento que llega a enriquecer la relación entre la fe y la razón para el uso apropiado de la ciencia y la tecnología, el cuidado de la casa común, desarrollar habilidades ecológicas que permitan un desarrollo sostenible, el mensaje universal de la paz, ya sea en la primera fase desde la persona de Jesús o en la segunda fase desde los valores religiosos propios del estudiantado, el valor de la comunidad de fe para el respeto a la diversidad intercultural e interreligiosa. Cabe hacer la aclaración que el respeto a la confesionalidad no es sinónimo de volver al paradigma de enseñanza de la religión, sino que la posición del DER es promover la integración, no la segregación. No es que debamos hacer programas para cada confesión y separar los grupos. Más bien, proponemos un programa del Estado público donde se puede enriquecer según el contexto y las particularidades del estudiante, enriquecer el programa. Asimismo, la segunda fase no está en detrimento de la confesionalidad, sino que enriquece para el conocimiento mutuo y fomentar el diálogo interreligioso, sin pretender homogenizar, unificar o violentar las creencias. Y concluyo diciendo, y para esto me voy a ayudar, voy a compartir nada más una pequeña diapositiva. Vamos a ver. Ok. Para verlo gráficamente, lo que pretendemos, hacia dónde va la educación religiosa en Costa Rica, que por qué no podría ser un ejemplo para el mundo, porque la educación religiosa podría verse en algunos países de una manera distinta. Nosotros, dentro de esta transformación curricular, porque la educación religiosa es parte del plan de estudios, pretendemos colaborar con la formación integral desarrollando maneras de pensar. Y en estas maneras de pensar, ¿qué aporta la educación religiosa? El pensamiento holístico, el diálogo entre la fe y la razón. Esto en línea a lo que han hablado al interno de la Iglesia Católica desde
Juan Pablo II o Benedicto XVI, donde hablan ese equilibrio entre la fe y la racionalidad, la búsqueda de respuestas a los grandes interrogantes de la vida. Cuando el estudiantado en este tiempo de pandemia se enfrenta a la muerte de familiares, de compañeros, ante la crisis del suicidio, ante el desánimo, ante los problemas sociales, la educación religiosa busca ayuda a la búsqueda de respuestas, fomenta el pensamiento crítico y analítico para evitar los fundamentalismos y los fanatismos, ya sea religiosos o antirreligiosos, en las formas de vivir. ¿Qué aporta la educación religiosa? Fortalece la identidad cultural. ¿Por qué? Porque la ley fundamental dice que hay que conservar la herencia cultural. No podemos negar la herencia cristiana que tenemos, ni la herencia de los pueblos autóctonos. Hay que conservar la herencia y la podemos enriquecer con la diversidad cultural de los nuevos grupos religiosos, las distintas cosmovisiones. Debemos promover proyectos de vida para la sana convivencia, procurando la civilización de la paz y el amor. Esto, en la nueva ciudadanía, mucho se habla de la libertad y mucho se habla de la igualdad, pero ¿quién habla de la fraternidad? A nosotros nos corresponde desde la educación religiosa aportar la vivencia de la fraternidad en el sistema educativo. ¿Para qué? Para buscar nuevas formas de relacionarnos, de religarnos tanto con nosotros mismos, amor propio, el amor, la relación con los otros, la relación con el entorno, la ecología, que también el Papa Francisco ha puesto con Laudato Si, y con su creador, llámese en el cristianismo o en las distintas confesiones, o con sus valores más sagrados. ¿Para qué? Para poder tener una educación que abarque a todo el ser y así buscar herramientas para integrarnos al mundo. ¿Mediante qué? Mediante el uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación. La educación religiosa no está en contra de la ciencia. La educación religiosa promueve el uso racional y crítico de la ciencia y la tecnología. Pero para esto necesitamos que la educación religiosa se pueda dar, como decía Fray Víctor al final, ojalá en todas las instituciones del país. Sabemos, es un reto para la educación religiosa, saber que en las escuelas unidocentes no se da, o en muchas escuelas no se da educación religiosa por situaciones presupuestarias. Un currículum ampliado donde se den todas las asignaturas, no solamente educación religiosa, educación física, educación para el hogar. No estamos abogando solamente por un aspecto, una educación que sea total para todos. Y también tendremos que modificar eh, los distintos estamentos donde trabaja la educación religiosa, que algunas veces todavía se le llama religión, este imaginario que todavía hay, que nos decía el padre David. Hay mucho que hacer, pero lo primero también es tener los nuevos programas de educación religiosa, porque esta visión va a hacer que la educación religiosa sea para todas las personas de buena voluntad, independientemente de sus credos religiosos. La educación religiosa, como se dijo, no es solamente para un credo religioso. Históricamente se asumió así, pero nunca la ley dijo que la educación religiosa era solo para un credo. La educación religiosa es un puente y en medio del Pacto Educativo Mundial es necesario construir puentes donde otros hacen muros. La educación religiosa es una oportunidad para humanizar, personalizar y darle entusiasmo, alegría, sentido de vida a las personas y poder construir un nuevo mundo, un mundo mejor para las nuevas generaciones. De esta manera, he tratado de sintetizar eh, la visión del departamento y yo esperaría que con los aportes de cada uno de ustedes y en el Congreso y posterior al Congreso, ojalá seguir contando con los aportes de el padre José Francisco, con los aportes de Maybel en curricular, con el aporte del padre David y con el aporte de Fray Víctor,
ojalá que esto no sea solamente una actividad aislada, sino que, ¿por qué no? Una vez que tengamos las propuestas de nuevos programas, no sé si los comprometo mucho, pero nos gustaría también escuchar sus observaciones una vez que se vayan a ir presentando los programas. Entonces, si gustan, tal vez 2 minutitos para que cada uno se pueda despedir y hacer el cierre de esta actividad y así concluir este espacio, este panel del Congreso del 80 aniversario de la educación religiosa. Un agradecimiento primero a todo este equipo que ha organizado esta actividad. Un saludo a todos los participantes en este congreso, a todo el gremio de magisterio en educación religiosa. Hay mucho que hacer, muchísimo. Y yo creo que desde la perspectiva ayuda, por ejemplo, compromisos por la vida. En este momento tenemos sectores importantes, regionales, direcciones regionales, donde se está viendo un problema, la gente no quiere vacunarse, ¿verdad? Y entonces yo creo que desde la educación religiosa motivar y llevar ese compromiso por la vida, ¿verdad? Por lo menos en el estudiantado. No sé si habrá alguna manera de llegar a los papás, ¿verdad? Pero esto es urgente, es la vida del pueblo costarricense. Y es la zona de San Carlos, por ejemplo, es fatal, ¿verdad? Y zona sur. Entonces yo creo que desde esta perspectiva, porque tiene que ver totalmente con un contenido básico de la educación, la dignidad de la persona, ¿verdad? Muchas gracias y esperamos en otro momento vernos, ¿verdad, Marco? Bueno, gracias, Padre Francisco. Maybel, ahora sí. Ahora sí, muchas gracias por haberme invitado, Marco. Me encantó el cierre que usted hizo, porque creo que a los compañeros les va a quedar muy claro unir todo el proceso que hemos estado tratando de hacer a lo interno de la dirección curricular, en donde cada asignatura suma. Y con este apagón educativo que nos dice el estado de la educación, no queremos caer en la desesperanza aprendida, sino más bien en tener esperanza de que lo podemos hacer mejor y de que cada asignatura, desde sus aportes, con su enfoque curricular, con sus fundamentos epistemológicos, pues aporte una educación que realmente sea un vehículo de transformación social y nos ayude no solo a avanzar en tecnología, sino en la dignidad de cada persona y donde haya un país más justo, que es lo que cada uno de nosotros quiere. Y te agradezco mucho el cierre, me gustó muchísimo. Gracias, muy amables. Bueno, gracias, Maybel. Padre David. Yo creo que desafiados estamos todos en este mundo y en estas sociedades tan cambiantes, tan aceleradamente. Pienso en un aporte de la educación religiosa, en eso que insistía yo al inicio de mi exposición. Cómo ir propiciando los puentes en plural para que las personas podamos encontrar en la educación religiosa una fuente de sentido, no, tal vez no la única, pero una fuente de sentido en medio de tantos sinsentidos que tiene la vida social hoy, porque en esa búsqueda de una fuente de sentido podemos tender incluso lazos y vínculos más humanizantes, interesándonos lo primero de cualquier ser humano, que es alguien. Alguien que tiene que vivir con una dignidad y alguien que tiene que encontrar los modos y los medios facilitados por el todo social para vivir con mayor plenitud. Y pues allí la dimensión espiritual y trascendente puede aportar muchos elementos. Y a las amigas y amigos educadores, pues nada mejor que la experiencia vital de esa trascendencia y de esa dimensión espiritual que se pueda comunicar a las y los estudiantes. Gracias por la invitación y pues seguimos atentos a los esfuerzos que podamos hacer. Muchas gracias, Padre David. Y terminamos con Fray Víctor, que está desde lejos y ha estado totalmente activo con nosotros, al cual también le agradecemos junto a los compañeros. Oh, el agradecimiento es mío por haberme tomado en cuenta, a pesar de que estoy lejos de casa, pero uno nunca está lejos de casa, siempre está en casa. Y sobre todo cuando los retos, como decía David, se presentan muchísimos en esta sociedad en la cual vivimos, y la educación en Costa Rica tiene un gigantesco reto, porque Jorge Vargas Cuyel, en un último artículo creo que escribió en La Nación,
nos preguntaba, ¿y por qué quieren ser independientes? ¿Por qué queremos ser independientes como nación? Ahora que estamos celebrando el bicentenario. Y yo creo que es porque queremos tomar en nuestras manos la historia, pero también hay que hacerlo críticamente. Y la educación religiosa yo creo que es una herramienta basilar para que nuestra crítica sea una crítica humanista también, porque lo que nos une a todos es la preocupación por el ser humano, por las sociedades que crea, por la persona, por las situaciones de desigualdad que tenemos que afrontar y que tenemos que superar. Y en ese sentido yo espero que realmente este Congreso ayude, digamos, a trazar líneas mucho más claras y también mucho más fuertes a nivel de la política nacional, que podamos recuperar aquellos valores que también motivaron a los que hicieron la Constitución política una realidad y que tenían la intención también de comunicar a las generaciones futuras una serie de valores que que nos ayudaran a ser una sociedad mejor, más libre. Agradezco de nuevo la invitación y deseo a todos los que nos han oído y a todos los del equipo toda la paz y el bien de parte de Dios. Muchas gracias. Bueno, y de esta manera, con esta visión propositiva de una educación religiosa que aporta esperanza y entusiasmo a continuar la vida y dar motivos para seguir adelante, entonces concluimos este panel, agradecemos a todos la atención y esperamos que este sea un espacio para recrear el conocimiento y que podamos, como dijo Fray Víctor, plantear líneas de trabajo que nos va a servir a todos para no celebrar solamente 80 años, sino proyectar la educación religiosa por unos 200 años más, ¿verdad? Entonces, a todos, muy buenos días, muchas gracias por su participación y deseamos a todos éxitos en el Congreso de Educación Religiosa. Muchas gracias. Muchas gracias a los especialistas que con su saber iluminaron acerca de la educación religiosa y sus retos. Damos entonces por concluido el tercer bloque. Les invitamos a unirse al siguiente bloque en la plataforma correspondiente. Les informamos que el enlace para el registro de asistencia estará disponible en la página web del Congreso y en cada uno de los bloques de las actividades diarias. Al registrar su asistencia, quedará participando en la rifa de premios y sorpresas.
El Departamento de Educación Religiosa del Ministerio de Educación Pública les da las gracias por su participación.